Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenida. Mi nombre es Everardo Camacho. Es un placer poderte saludar nuevamente. Y el tema de hoy pues va muy relacionado con el tema de la semana anterior. El tema de hoy es apegos, aquello que no te deja avanzar. ¿Tú tienes apegos? Bueno, yo creo que todos en algún momento llegamos a tener cierto tipo de apegos. Y un asunto que debemos resolver como seres humanos precisamente es el de los apegos. Podemos tener apego al dinero, a la familia, a la pareja, a los hijos, a algún objeto, a la religión, a alguna mascota, etc. Es decir, creemos que necesitamos de tener a alguien o algo con lo cual pues nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Podemos creer que aquello o aquella o aquellas personas con las que tenemos apego nos van a brindar la felicidad, y a veces no lo reconocemos como apego, sino pues simplemente es el no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin él o sin ella, no toquen esto porque era de mi abuelita. Y seguramente te estás identificando en algunos casos. Bueno, la realidad es que los apegos nos pueden hacer perder la libertad y nos pueden aprisionar en una necesidad fundada en el temor de poder perderlo. No queremos perderlo. ¿Son buenos los apegos o son malos? ¿Cuáles son los daños que nos pueden ocasionar? Así es que para esto está aquí en casa el gran psicoanalista Luis Felipe Díaz Barriga en el estudio de Everardo Radio para resolver todas nuestras dudas con respecto a este tema. Apegos, aquello que no te deja avanzar. Comenzamos. Nuestros problemas se deben a un apego apasionado a las cosas y al deseo que nunca satisfacen por completo. Entonces generan aún más angustia. Percibimos a las cosas como entidades permanentes. En el empeño de conseguir estos objetos de nuestro deseo, empleamos la agresión y la competencia como herramientas supuestamente eficaces y nos destruimos cada vez más en el proceso. Dalai Lama. Everardo Radio. Mi querido Luis Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Everardo Radio. ¿Qué tal? Muy bien, aquí muy contentos de estar participando otra vez, Everardo. Oye, pues un tema medio complicado, ¿no? Porque yo digo que el apego pues tiene que ver con un poquito el vicio o con la dependencia, pero ya nos lo dirás, así es que bienvenido. Y pues, ¿qué son los apegos? Ahora sí Muchas que gracias, man. Oye, fíjate que sí es un tema complicado, sobre todo porque socialmente se ha vuelto complicado. Fíjate que el apego realmente es un instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos para formar parte de un núcleo. Los bebés tienen ese instinto, forman parte de su instinto. El buscar esa unión con la otra persona. Es decir, la madre. Con la madre, claro. Entonces, es algo natural del ser humano y normalmente se utiliza precisamente para sobrevivir. Un bebé, en cuanto encuentra quién lo cuida, quién lo alimenta, quién lo viste, quién lo cambia, pues busca sobrevivir, y entonces tiene ese afecto, esa unión con la otra persona que nosotros estamos acostumbrados a mencionar como un apego. Claro. ¿No? O sea, me pego a alguien. ¿No? Esta mujer o este hombre me protege, me alimentan, me cuidan y me les pego. También estoy pensando en la obsesión. Bueno, esa es otra. O sea, ahí es donde socialmente entramos en problemas. Normalmente cuando una persona crece, la característica principal del crecimiento tiene que ver con la capacidad de ser autorresponsable. Cuando tú eres autorresponsable, entonces te despegas. Yo me acuerdo mucho anteriormente, daban ejemplos ahí que con los pajaritos, me acuerdo mucho, ¿no? Que las mamás contaban eso. Mira, ya que crecías, ya el pajarito ya puede volar.
ya se despega. Mientras no, Sí. la pájara tiene que ir a darle el alimento y ese pajarito está apegado. El otro ejemplo también son el de los patos. Va la mamá pato caminando y atrás de él toda Todos la los hilera de patitos. patitos. Tienen ese apego a esa persona. Pero es el instinto de supervivencia. O sea, el apego no es malo. Eso es lo que yo quiero señalar. El apego es algo natural de la especie para el sobrevivir. ¿Dónde es donde ya nos metemos en broncas? Cuando creces, cuando se supone que debes de ser responsable de ti mismo y no es así. Ok. Y entonces no estás esperando que tu mamá te siga protegiendo y entonces tienes ese apego a la mamá. Estás esperando que el padre te siga ayudando y tienes ese apego al padre. Y es ahí cuando ya no podemos avanzar. Y es cuando ya no podemos avanzar. Pero no que el apego por sí mismo sea necesariamente negativo o sea necesariamente malo. Es importante, sobre todo en el ser humano, para pertenecer, para formar parte de un grupo y entonces sobrevivir, o sea, decir, tienes tu identidad, ¿sabes qué? Tengo yo apego a mis costumbres, a mi cultura, a mi gente, a mi familia, y formas parte de ahí, tienes el núcleo, y gracias al apego es que buscas todo esto. Que justamente es lo que te iba a preguntar. Al final, siempre tenemos apegos. Es inherente al ser humano, ¿no? Cuando es obsesivo, cuando el apego ya te lleva a un malestar, cuando el apego, como bien dices tú, a mí me encantó el nombre que le pusiste, cuando el apego no te deja avanzar, es donde ya tenemos problemas, es donde tienes que hacer algo con el apego, cuando no te deja avanzar. Pero finalmente el apego es lo que hace que una persona sea patriota, por ejemplo, Claro, sí. de identidad, que puedas buscar socios para poner una empresa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Van teniendo ciertos apegos. Hay una cuestión oriental donde se habla mucho del apego a las cosas, por ejemplo, que ya tiene que ver con filosofías. Pero, por ejemplo, hay gente que se apega mucho a ciertos muebles y entonces dura 35 años con esos muebles. Claro. ¿No? O a la pashmina que le regaló la abuelita y entonces la sigue usando y ahí la tiene. Exactamente, ¿no? En los jóvenes, ¿no? El famoso pantalón de mezclilla, Exacto. ¿no? Que ya está más roto, está más feo. Deja los tenis, oye. Los tenis, exactamente, ¿no? Entonces te empiezas a tener ese apego a las cosas. Y uno que otro calzón también. Ya todos balaceados. Exacto. Ya todos balaceados. Bueno, la cuestión es que ya en ese tipo de apegos, digo, son apegos ahí sencillos, pero, por ejemplo, un apego a una pareja o emocionalmente, también eso es cuando hay problema. Cuando tienes un apego, por ejemplo, a una persona o a una situación nociva, ¿no? Hay gente que de alguna manera se acerca mucho a gente conflictiva, a gente tóxica, y tiene apego en ese sentido. No puede liberarse de esta forma. Todos esos tipos de aspectos, fíjate que eso sí tiene un problema, eso sí son cuestiones de trabajar. Ahí sí habría que preguntarse por qué alguien tiene un apego con una persona que le es tóxica. O por qué alguien tiene apego a ciertas situaciones. Tendría que ver más la cuestión de la historia de la propia persona, ¿no? Que ya tendría que ver más con la historia de la propia persona, sobre todo con la cuestión de responsabilidad. O sea, el no cortar ese lazo nocivo. Ese lazo nocivo con esta persona o con las cosas, ¿no? Y que sucede mucho en la relación de pareja también, ¿no? Pero ¿por qué estás con él si te está sacando el dinero, si te pega? ¿Por qué estás con ella si te engaña, si también te saca la lana, no? Exactamente. Pues porque lo amo. Bueno, ahí hay algo, o sea, porque la amo, ¿no? Sí, es la contestación que te pone, ¿no? Es que la amo, olvídate. Digo, antes, como lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Antes le ponían tierra de por medio, ¿no? Sí. Te manda a Europa, ¿no? Pero pues ahorita ni modo que lo mandes a Xochimilco, mano, como están las cosas, Sí. y el apego no se quita. Pero el apego tiene que ver mucho con una posición infantil, eso hay que verlo. El apego es el instinto de supervivencia, es una herramienta como instinto de supervivencia de todos los seres para poder sobrevivir, para
tener ese acercamiento con aquella persona que te da de comer, que te cuida y etcétera. Llega un momento en el que hay un crecimiento y entonces ese apego se desapega. O sea, ya crezco, me voy de la casa, ¿no? Hay una canción, me voy Claro. de la casa, voy a hacer mi vida, me desapego. Sí. Ese es el proceso, digámoslo, natural. Cuando no existe ese, cuando es sí me voy de la casa, Ujú. pero no, tengo un pie afuera, pero uno adentro, o de plano los Ujú. dos están adentro, o conozco a mi pareja y me vengo a vivir para acá, o Sí. cuando existe todo eso, es una cuestión infantil, no está emocionalmente despegado, no hay un crecimiento emocional capaz de poder cortar este cordón umbilical que te une a aquella persona de la cual tienes tú Ujú. el apego natural, Sí, claro. ¿no? Entonces, esa parte que no puedes tú cortar es la que podríamos decir es nociva. Ok. Lo natural es que tú crezcas, que tú cortes ese cordón umbilical, cero apegos y te vas con las personas. Luego, ya ahí vemos algunas cuestiones. Hay gente que son, por ejemplo, coleccionistas, ¿no? Que empiezan a hacerse de un montón de cosas Sí, sí, y sí. piensan que tienen apego a ese tipo de situaciones. Habría que analizar muy bien si realmente es un Ujú. apego o simplemente es el querer recolectar muebles y Claro. cajas y cositas así, ¿no? ¿Qué hay con las ideas? El decir, me tengo que lavar las manos cada vez que saludo a alguien o cada vez que toco algo, que ya me imagino es una patología, pero también tiene que ver con el apego. Bueno, La idea de estoy sucio, ¿no? me gustó más el concepto esto que das del apego a una idea, de que yo creo algo y eso Ujú. que creo, pues no me lo vas a hacer cambiar por nada del mundo, porque yo, o Ujú. sea, sí lo creo y a lo mejor esa creencia salió de mi papá o salió de mi mamá o yo mismo la crié y para mí es fabuloso que yo tenga esa cuestión. Ya el lavarse las manos y todo eso ya son procesos obsesivos que tienen que ver con una estructura distinta. Pero Pero sí va muy de la mano, ¿no? Obsesión y apego. no necesariamente. Muchas veces la histeria es la que tiene más el apego por las cosas. Porque mira, el apego tiene que ver mucho con el que no me siento yo capaz de por mí mismo Ujú. hacer otras cosas, Ok. ¿no? Entonces es algo así como es ese deseo de seguir ahí. Se muere mi abuelita y me deja una caja con ciertas cosas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Un libro, una vela, no sé. Y la caja la llevo para todos lados. Es como no querer soltar a la abuelita. Ujú. Tengo el apego Es que me acompaña mi abuela. sí, se de cuenta, ¿no? Ujú. Me recuerda a Sí. todo esto, ¿no? Es querer no ser libre. O sea, es querer que alguien te proteja, querer Ujú. que alguien te cuide, querer no Aunque salir ya de no tu sitio, suceda, ¿no? aunque no suceda. ¿Y qué pasa con las adicciones, por ejemplo? Bueno, las adicciones ya tienen que ver con búsquedas para salir ¿cómo te dijera? De una realidad. Tú Ujú. buscas una adicción normalmente para no enfrentar una realidad, no necesariamente por apego. O sea, tiene otras connotaciones distintas. Claro. La adicción eh, puede parecer que tienes un apego a la sustancia, ¿no? Que estás pegado ya a Ujú. la sustancia, ¿no? En ese Sí, sentido. sí, sí. Sin embargo, lo estás porque quieres fugarte de algo, porque no Ujú. quieres ver algo que está en tu Y que vida también tiene ya que ver con procesos y que químicos. tiene que ver con procesos químicos y Ujú. emocionales. O sea, hay Okey. cosas que están ahí. El apego es te digo, está un poquito satanizado la cuestión del apego y yo estoy totalmente de acuerdo en esa cuestión. Desde el punto de vista que por aferrarte, vamos a poner la palabra Sí, sí, sí. de aferrarte a ciertas cosas o a ciertas personas, efectivamente, como dices tú, evita un crecimiento, evita un caminar, por estar aferrado al pasado, por ejemplo. Tengo apego al pasado. Sí. Y por estar tanto en el pasado, evitas obviamente el caminar. Fíjate, por ejemplo, en las relaciones que tú me platicabas hace ratito, yo veo pongo una imagen, a mí normalmente me gusta mucho. Y yo digo, haz de cuenta que hay un cuarto donde tú tienes todas las cosas de tus relaciones y estás con ese apego con estas cosas. Imagínate que es un cuarto lleno de cosas. Ujú. Y entonces conoces a una persona nueva
Una persona que entra en tu vida, que puede ser alguien muy, muy positivo para ti, le invitas a entrar a ese cuarto, que es el cuarto de las relaciones, y esta persona llega con sus cosas, ¿no? Llega con su bolso, con su maleta, pues se viene a quedar contigo. Y de repente te pone las cosas y ve una silla y las va a poner en la silla. Y tú, no, espérate. Fíjate que esa silla es la silla de mi mamá y no le gusta que nadie se siente ahí. Qué caray. Bueno, no importa, agarra sus cosas, va a un sofá y va a poner el sofá. En el sofá de mi primera novia, ¿cómo crees? Qué caray, bueno, no importa, llego y las pongo en la mesita que está. No, espérate. Esa mesita es de la mamá de mis hijos, o sea, no, cuidado. Entonces no quepo. Claro. Tienes tanto apego a cosas o a gente y ocupan tanto espacio en ese cuarto de las relaciones, Claro, que entonces las mías no caben. Entonces viene esta idea, ¿no? De necesitas vaciar para poder llenar. Necesitas desapegarte de esa silla de la mamá, de ese mueble de la exnovia, de esa mesa de la mamá, de la pareja. Necesitas desapegarte de todas estas cosas, tirar todas estas cosas para que puedan entrar cosas nuevas. Para que puedan entrar personas nuevas con sus cosas nuevas. Por eso truenan tantas relaciones, ¿no? Oye, hay muchas gentes que no pueden hacerlo. O sea, que tienen ese apego ya de una manera madura. O sea, ya estando tú maduro, tienes un apego infantil con otra persona. Como si la otra persona te fuera a sostener, como cuando de niño, cuando de bebé, te sostenían los padres. Híjole, pues ya estamos terminando este primer bloque y ahí viene una pregunta que seguramente pues muchos van a parar la oreja. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias muégano? Con el apego a todos los domingos ir a misa, todos los domingos ir a comer con la mamá, con el papá, con toda la familia, y ahí jalan todos parejo, ¿no? Claro que sí. Aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Has tenido o tienes apegos y a qué? Sí, en alguna ocasión tuve un apego hacia una persona, una novia con la que duré yo mucho tiempo. A pesar de que esta relación pues ya estaba bastante deteriorada, yo sentía la necesidad de estar con ella. Yo sabía que ya no podía estar con ella, sin embargo me costó mucho trabajo dejarla, por eso lo considero pues un apego a alguien. No podía yo de verdad dejarla y pues me aferraba, ¿no? A pesar de que pues ella ya hasta me lo demostraba de una manera muy obvia y evidente de que ya no quería estar conmigo. Yo seguía muy apegado a ella, ese fue el apego que yo tuve pues con esa persona. Eso ya tiene mucho tiempo, pero pues bueno, después aprendí, la pude dejar y pues aprendí a vivir sin ella, ¿no? ¿Algún apego ha llegado a detenerte? El apego precisamente a ella fue lo que me hizo detenerme en muchas cosas. En uno de mis trabajos que me demandaba mucho tiempo, pues los tuve que dejar porque pues ella me decía que no pasaba tiempo con ella. Eso fue yo creo que lo que me detuvo. Me detenía también de repente con mi familia, o sea, ya yo dejé de ver a mi familia un tiempo, puesto que pues como ella no quería ir y yo pues sin ella no podía ir a ningún lado, pues no veía ya de repente a mis hermanos o faltaba a las reuniones de la familia, etcétera. ¿Cuál crees que sea el apego más común? Pues el apego más común yo creo que es más bien a lo material. He tenido muchas personas allegadas a mí, amigos, familiares, que de repente pues no pueden dejar cosas y lo material es lo que yo siento que es el gran apego. Para mí es lo principal, creo que lo material. Después ya viene el que yo tuve, ¿no? Pienso que es el apego a las personas. Puede ser a una novia, a tu mamá, a tu papá, no sé. Eso es lo que yo siento que son como los principales, pero para mí el principal, el más común, se me hace que es lo material. Es lo que yo pienso. ¿Has tenido o tienes apegos y a qué? Sí he llegado a tener apegos. En estos momentos creo que lo he superado un poco, pero anteriormente cuando me casé, cuando tenía poco tiempo, me costaba mucho trabajo como despegarme un poquito de mi familia, o sea, mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi abuelita, etcétera. O sea, como que me costaba mucho zafarme de ahí, pues, y darme cuenta que yo pues estaba formando mi propia familia, ¿no? Entonces eso me costó mucho trabajo.
Y pues me casé y quería seguir estando ahí todo el tiempo en casa de mi mamá y visitándolos y estando casi diario, sin darme cuenta de que pues acá estaba como descuidando un poco este aspecto que yo ya tenía, ¿no? Mi propia familia. ¿Algún apego ha llegado a detenerte? Sí, pues precisamente es lo mismo, o sea, como que todo va siendo un círculo. Yo estando tan apegada a mi mamá, a mis hermanos y queriendo estar todo el tiempo con ellos, pues obviamente que me frenaba en mi vida actual, o sea, frenaba mucho la relación que yo tenía con mi esposo. Obviamente que nos causó muchos conflictos porque pues él me decía, no, ya tienes acá tu propia familia, o sea, date cuenta, ¿no? Y yo como que estaba un poquito cegada en ese aspecto, no le creía o no creía que causara algún mal en nuestra relación. ¿Cuál crees que sea el apego más común? Yo creo que los principales apegos que uno puede llegar a tener es a tu primer familia, o sea, tus papás, tus hermanos. Después también puedes llegar a tener apego hacia tu pareja o en un futuro hacia los hijos, ¿no? El no soltarlos, el no darnos cuenta de que están creciendo, de que están creando sus propias igual sus propias familias o tienen sus propias actividades, amigos, etcétera, y querer estar siempre como pegados, como amarrados, el quererlos tener siempre aquí con uno debe ser también un proceso un poco complicado. Everardo Radio. Regresamos, Everardo Radio, y ahora sí, la pregunta que te hice, Luis Felipe, hace un momento en el bloque anterior, que es ¿qué sucede con aquellas personas que viven en una familia muégano? Es más, aquellos matrimonios que pues los fines de semana los destinan para estar todo el tiempo con la familia, ir a la misa religiosa, porque también hay apego a la religión, ¿no? A la familia, a los hijos. Claro. Pues, volvemos a lo mismo. Una cuestión es la estructura, por ejemplo, de cada familia. Sí. En esta cuestión de la familia muégano, es una estructura que normalmente se le tiene una connotación negativa, en el sentido de que todos están en la misma sintonía y no pueden hacer nada por separado, y entonces pues están limitados a lo que sí es un patriarcado, un matriarcado, según sea el caso, ¿no? Oye, vamos a salir este fin de semana con los amigos. No, espérate. Pues si vamos a comer con mi mamá. Oye, pero nunca nos invitan los amigos, pero vamos. No, espérate, vamos a comer con mi mamá. Sí, no, imagínate con la novia. Oye, es viernes, vamos al cine. ¿Qué pasó? Cuando mi mamá hace mole, no, hay que ir ahí a la casita, ¿no? Y ahí están las novias y los novios y todos reunidos, ¿no? En esa familia muega, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación, ¿no? Fíjate, ahí pasa algo, yo pienso que es uno de los ejemplos donde más se visualiza el problema del apego, en la familia muégano precisamente. Es muy común que si es una familia muégano ya hay una estructura que de alguna manera satisface las necesidades de los integrantes. Vamos a hablar de un posible patriarcado, de aquel padre que trabajó y que hizo su casa y que tenía un jardín, y en el jardín hizo 4 departamentos, un departamento para cada uno de los hijos, para que se vayan a vivir ahí con sus respectivas parejas, y tienen toda esta estructura que tú me dices. Y entonces, que es muy común, por lo menos aquí en México es muy común. ¿No? En México es muy común, y ahí puedes ver de una manera muy fácil cuando no logras hacer este desapego del que nosotros hablamos. Porque normalmente el hijo dice, pues no encuentro trabajo. Pero ¿para qué encontrar trabajo? Sí tengo el departamento que me hizo mi papá. Sí, mi mamá por abajo del agua, para que no se enojen, me dan dinero. No pago renta. La comida está segura. No hay problema. ¿Para qué trabajo? Y entonces, no sé, ¿no? Estudian diseño gráfico y dicen, no hay chamba. O estudian contabilidad y el jefe es malo, el compañero siempre los ve feo, siempre pasa algo. Y es muy común, o sea, normalmente en esas familias es muy común que ciertos elementos, no todos, sí, pero ciertos elementos tienden a no hacer nada de su vida, porque no encuentran la manera.
Y esto es muy común. Y eso tiene que ver mucho, obviamente, con esta cuestión del apego, ¿no? Lo que nosotros decíamos. Esa parte de la subsistencia infantil que no se superó, y entonces llegan a una edad adulta y siguen con ese cordón umbilical, dependiendo del padre, de la madre, la persona que están ahí, y no lo hacen. Y esto es, haz de cuenta, tremendo, porque como que se contagia. Tienen una relación, por ejemplo, vamos a poner un varón, tiene una relación con una chava, empiezan a vivir juntos y resulta que ni la chava ni él trabajan. Y la chava se la pasa quejándose de que él no hace nada, Sí, pero ella tampoco, ¿no? Y entonces se empiezan a llevar mal con la mamá, pero la mamá es la que domina, pero entonces no saben qué hacer. Y es unos conflictos tremendos, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con los apegos? Mira, la ansiedad es una respuesta. A ver, la ansiedad es una emoción. Una emoción es una energía que genera el cuerpo a un evento exterior y nos dicen cosas, ¿no? La ansiedad nos dice que ya quieres hacer algo y cuando no puedes hacerlo, se genera esa energía en el cuerpo. Normalmente lo natural es que la gente tenga la idea de que necesita ser responsable de sí mismo. Es decir, cuando ya tengo la ansiedad, significa que ya quiero dejar a un lado ese apego. Y que no puedes. Y que no puedo. Claro. ¿No? Entonces te empieza a dar ansiedad porque tienes el apego hacia eso. Claro. O te quitan el objeto del deseo. Normalmente el apego es hacia algo que tú deseas, que es la madre, el padre, la silla, la carta, lo que tú deseas, al cual nosotros lo llamamos un objeto del deseo. Te quitan el objeto del deseo y entonces tú sientes esa inestabilidad o sientes esa ansiedad porque no te consideras capaz de sobrevivir sin ese objeto del deseo. Claro. Algo te pasa, te quedas solo, te quedas indefenso, te quedas triste, algo te sucede si te quitan ese objeto del deseo. Claro. Y entonces te puede producir muchas emociones, entre ellas la ansiedad, pero pues también puedes sentir, como te dijera, pues los miedos, o puedes sentir la soledad. ¿Puede desencadenar una depresión? Claro, por supuesto, te quitan el objeto del deseo y cae una depresión, esa necesidad que tú tienes de la otra persona. Fíjate qué importante, ¿no? Es muy importante, o sea, el apego, cuando se logra cortar el cordón umbilical, cuando el hijo crece y es suficiente como para ser responsable de sí mismo, entonces los apegos se quitan. En ese momento, ya una persona se puede decir que es madura, cuando logra eso. Es el primer indicativo. La diferencia entre un niño y un hombre es la responsabilidad. Si tú eres responsable de ti mismo, eres un hombre. Si no, no. Claro. Y entonces tenemos niños de 40 años, niños de 50, que no pueden ser responsables de sí mismos, que siguen con apegos, que el padre sigue siendo responsable de él, trabaja de empleado en la empresa del papá y solamente el papá domina y cosas por el estilo, ¿no? Donde no pueden ellos desarrollarse. Sin embargo, ellos sienten que algo está mal. Ya, quiero cortar eso. Algo pasa. ¿Cómo darme cuenta que tengo un apego hacia algo? Porque a lo mejor puedo decir, pues es que a mí me gusta muchísimo X o Y cosa, hablando de un objeto. O me encanta estar con mi pareja todo el tiempo. Pero ¿en qué momento se convierte en un gusto o en un gusto a una necesidad de estar o de tener? Esa es precisamente la palabra clave, la necesidad. No es lo mismo que a ti, por ejemplo, cuando me mencionabas esta parte de las adicciones, ¿no? Oye, ¿qué tendría que ver un poco con el apego? Obviamente en las adicciones es otra cosa, pero voy a agarrar esa imagen. No es lo mismo que tú digas, oye, ¿qué tiene de malo el vino? Pues la respuesta sería, nada. Digo, al menos que esté pasado. Pero pues oye, una pizza con una botella de vino, pues a todo dar.
un corte argentino, bueno, una guarapeta, man, un fin de semana, no tiene ningún problema, ¿no? Necesitar el vino, Sí. ya estamos hablando de otra cosa. Sí, Lo sí, sí. necesito. Ujú. Entonces, lo que la gente hace por ese lo necesito. Es algo muy parecido a esto del apego, de lo que tú me preguntas. Oye, tengo un apego por un objeto o tengo algún apego por una persona. Es como decir, lo necesito. O sea, lo que soy capaz de hacer por esa necesidad que hay ahí. Necesito esta persona, necesito Ahí, lo que necesites, ahí hay un problema. Ahí hay algo. Y esa necesidad con apego sí va muy relacionado. Por ejemplo, las mujeres que les gusta comprar bolsas o zapatos, es que necesito estos zapatos, pero tienes 25, pero no, es que los necesito. Sí, es importantísimo. Y aparte no tengo ninguno, nomás son 25, ¿no? No tengo que ponerme, ¿no? El famoso, no hay nada que ponerse, ¿no? Digo, obviamente eso tiene que ver también con cuestiones que les da a ella su ser, ¿no? Tiene que ver con lo que ella significa para ella y los zapatos y todo. Pero, por ejemplo, esos zapatos que nunca tira. Es un ejemplo un poco más relacionado al apego, ¿no? Tengo los zapatos que tuve, no sé, ¿no? Cuando cumplí 15 años, me compraron estos zapatos y me trajo muy buenos, los quiero mucho. Y no los tiro. Y no los tiro, ¿no? Y, oye, ¿cuántos años tienes? Pues 60, pero todavía me queda, ¿no? O sea... Sí, todavía sirven. Todavía ¿no? sirven, El típico. ¿no? Sí. O ni modo de tirar. Esta mesa ya se está cayendo. No, hombre, se arregla, todavía sirve. Pero lleva 2 años sin arreglarse la mesa, ¿no? Sí, haz de cuenta, ¿no? Y llegan y pero pues, con eso se ve más bonito. ¿No? Además es la que me regaló mi abuelita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y tienes ahí. La cuestión es, cuando existe el apego en el sentido de que no puedes avanzar como dices tú, cuando ya lo necesitas, es cuando ya hay que hacer algo. Poníamos el ejemplo, no me acuerdo si fue contigo en alguna ocasión, de la famosa bola de cristal. Claro, sí. Que decías, teníamos una bola de cristal, esa bola de cristal representa... Que en esa ocasión lo dijiste como la hamburguesa, ¿no? ¿Cómo adereces la hamburguesa? ¿Cómo aderezo la hamburguesa y todo eso? Aquí sería como ejemplo una bola de cristal en el sentido de que es algo que tú tienes y te da a ti la felicidad. De repente tú entregas esa bola de cristal a otra persona. Entonces la otra persona tiene tu felicidad, tiene tu bola de cristal. ¿En qué momento sé que yo entrego mi bola de cristal? Cuando tú dices, mi felicidad depende de la otra persona. Entonces, ¿en qué momento? O de tal objeto, ¿no? O de tal objeto. Y eso es lo mismo al apego. Cuando mi felicidad está dependiendo de la otra persona o del tal objeto, de tal cosa, ahí tengo yo algo que tengo que trabajar. Muy bien podría ser el apego. Muy bien, estoy con esta persona por ese apego. Por un apego infantil en mi estado maduro. Claro. O sea, si yo tengo una vida madura, se supone que soy responsable de mí mismo. Claro. Y si no puedo serlo, si mi felicidad, mi responsabilidad depende de la otra persona, entonces esa dependencia es infantil, es un apego infantil. Y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Exactamente. Pues ya llegamos al segundo bloque, bueno, al final del segundo bloque aquí en casa en Everardo Radio, y regresamos ya con las sugerencias, con los tips que nos puedas dar para darnos cuenta que efectivamente tenemos un apego o cómo evitar que se convierta en algo que no debe de ser, porque también lo mencionabas, los apegos pues de alguna manera también son sanos, ¿no? Sobre todo en la parte infantil. Exactamente, así es que continuamos aquí en casa en Everardo Radio. Everardo Radio. Continuamos aquí en casa en Everardo Radio. Luis Felipe Díaz, gracias por compartir este tema con nosotros. ¿Y cuáles son tus tips, tus sugerencias para que podamos controlar y llevar bien nuestros apegos? Pues mira, lo más importante es, pienso yo, lo más importante es que tú tengas esta noción de poderte responsabilizar de ti mismo. Cuando no logras hacerlo, ya hay un foco rojo ahí. Tú eres responsable, no necesariamente de lo que sientes, ¿eh? Esto hay que aclararlo, ¿no? Tú sientes y no eres responsable de eso, pero sí de lo que haces con lo que sientes. Entonces, tú tienes ese apego y sientes algo ahí,
pero tú eres responsable de eso que haces. Es muy importante entonces que tú visualices que mientras más responsable seas tú de ti mismo, existe más esta capacidad de poder ser adulto y poderte responsabilizar de otras personas. Cuando no es así, cuando tú tienes una necesidad con la otra, cuando hay un apego con la otra persona, ahí ya hay focos rojos, en el sentido de que podrías muy bien, como dices tú, no avanzar, sufrir, tener inclusive depresiones, angustias, ansiedades, porque la otra persona o porque el otro no reacciona como tú quieres que reaccione. Claro. Lo más importante es que tú puedas hacer esta separación. Los ejemplos que yo ponía fueron así un poco extremos, porque son los que normalmente en la sociedad se utilizaban, ¿no? Sobre todo las abuelitas y todo esto, ¿no? Que hablaban en cuanto a que cuando una persona ya puede volar, un pajarito vuela, se va. Lo más importante es el poder ser responsable de ti mismo, tener tus propias cosas, tu propia vida, etc. Una de las formas en las que tú te das cuenta en que no eres responsable de ti y en el que tienes los apegos, curiosamente, fíjate nada más, qué paradójico, curiosamente es que empiezas a culpar a esas personas de las cuales tienes apego. Ok. Normalmente dices, es que fíjate que mi mamá no me ayuda. Yo le pedí a mi papá que me ayudara con unos botes de pintura que tiene ahí y no me los quiso dar. Y por eso ya no pinté. Y por eso ya no pude pintar. Normalmente empiezas a culpar a los otros. Y normalmente son precisamente aquellas personas de las que tienes apego. Es que fíjate que yo sería feliz si mi novia no se hubiera ido, ¿no? Entonces estaría aquí, yo estaría haciendo mil cosas. Pero ya se fue, hombre. No, ya se fue. Y la hermana está mejor. De la novia. De la novia, exacto. Cuando empiezas a culpar al otro, en ese momento tú ya sabes que tienes ahí un foco rojo, que muy bien puede ser el apego. Y que está totalmente ligado a la incapacidad de responsabilizarme de mí mismo. Y que eso es lo que te hace precisamente apegarte a las cosas. En cuestión de los muebles y todo esto, ¿no? El sentirte que estás refugiado ahí y que ahí sientes cierta comodidad aparentemente. Mira, hay gente, por ejemplo, que está pagando un departamento de 10,000 pesos, paga 10,000 pesos de renta por un departamento. Y de repente tiene la oportunidad de irse a otro departamento de 5,000 pesos. Más bonito, más grande, mejor ubicado, de esas oportunidades que tiene. Únicas. Pero no caben todos sus muebles. Y entonces no se van. Sí. Están pagando. Es que tengo que vender todo y no, hombre, me lo voy a malbaratar. No, y aparte, pues imagínate el mueble que le regaló la abuelita, o el que él mismo compró con tanto trabajo, a pagos en Hermanos Vázquez, o no sé, ¿no? Muebles Dico, no sé, ¿no? Lo compré con tanto trabajo, me gustaba tanto, ¿no? ¿Hace cuántos? Hace 15 años. Entonces ya me quiero cambiar de departamento, mejor lugar, más barato, y etcétera, pero no cabe. Entonces no me cambio. Y ahí estoy pagando 5,000 pesos más, o sea, a lo mejor el mueble cuesta 3,000 ya. Exacto, sí. ¿No? Pero vamos, cuando tú estás viendo esto, cuando tu felicidad ya está dependiendo de una cosa, tu decisión de vida ya está dependiendo de una cosa, o entonces, está dependiendo de alguien. Digamos que el primer punto es ser responsable de mí y de los demás. 2, darme cuenta que si algo ya me está incomodando es porque estoy depositando la felicidad en un objeto o en una persona o en dicha situación. Y 3, saber que tengo que cambiar en algún momento, que no puedo pertenecer, o no me pueden pertenecer todo el tiempo esas cosas o esa persona. Al final, pues todos nos morimos, ¿no? En algún momento puede suceder algo donde pues tu papá ya no va a estar, tu mamá ya no va a estar, tu esposa o tu esposo, o incluso tus hijos, ¿no? Pues como dicen por ahí, ¿no? Pues no vamos a ningún lado. O sea, aquí no pasa nada, ¿no? Tú estás viviendo. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene la filosofía de que
por ejemplo, de no comprar departamentos. ¿No? ¿Por qué? Porque si compras un departamento, te apegas a él. Entonces no hay un crecimiento. Y en cambio, si lo rentas, pues te puedes cambiar de casa, te puedes cambiar de país, los arreglos lo hace otra persona, no estás apegado necesariamente al lugar. De hecho, vives diciendo no es mío. Pero hay personas que dicen, bueno, hay que comprar uno porque por lo menos tener algo. Es importante tenerlo. Y entonces se apegan a eso. Y toda su vida lo basan en eso. O sea, hay gente que todo su éxito es haber comprado un departamento o una casa que pagaron durante 30 años para poderla tener, y todo está situado en este lugar. Hay gente que no. Pero fíjate lo que estás mencionando. Está el apego hacia una idea de voy a tener algo que ni siquiera tienes. Y que, como dices tú, no te vas a llevar, ¿eh? Y que ya te destinó a estar en ese lugar. No que sea malo, no digo que sea malo, sino lo explico como para ver la diversidad de pensamientos que hay y la diversidad de posibilidades que hay de vida. Hay gente que dice, yo si no fuera por mi departamento no sé qué haría. Bueno, sí, obviamente está muy bien. Pero hay gente que dice, es que si yo me hubiera quedado en ese departamento no estaría viviendo donde estoy viviendo ahorita. ¿No? Entonces, esa idea de apego, de tener un lugar seguro, sí, que te brinde, es una idea infantil. El apego es infantil. El niño que necesita del cuidado de los padres, y entonces se apega a ellos, se agarra de las faldas de la mamá, busca el pie del papá y se apega a ellos porque necesita ser cuidado. Cuando se es adulto, entonces tú te abrazas de un departamento, te abrazas de una casa, te abrazas de una persona, porque consideras que si no tienes eso, estás en riesgo, en peligro. Te desestabilizas. Y eso es una actitud infantil. Una cosa es que tú quieras tener una casa porque la quieres tener. Otra cosa es que tú la tengas porque si no, algo te va a pasar. Porque necesito un lugar para vivir. Necesito tenerla para poder vivir y toda tu vida está ahí. No, de tenerla o comprarla, puedes comprar 5, 10, Oye, pero 20, yo sí necesito un lugar grande para hacer unas buenas fiestas, ¿no? Está en la calle, ya ves cómo la cierran ahí de repente del otro lado y ahí mismo se hacen unos fiestonones, man. Oye, aquí tengo unos vecinos que son pero muy apegados a la calle. Luis Felipe Díaz, muchas gracias por compartir el día de hoy este gran tema. Tus redes sociales, el chiste de la vida y todo el asunto. Cómo no, muchas gracias. Mira, pues en Facebook, la fanpage El Chiste en la Vida, ahí estamos. En Twitter también, @El Chiste en la Vida. Y también me pueden buscar en Facebook Luis Felipe Díaz Barriga. Y también si necesitan pues ya asesoría personalizada, pues también con mi querido Luis, que es un fregonazo. Así es que ya lo saben, síganlo a la de ya. Mi nombre es Everardo Camacho, ha sido un placer poderte acompañar. Espero que te sirva muchísimo este tema y recuerda que hay contenido adicional en www.everardo-camacho.com. Chau, chau. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.